La modificación más interesante de la actualización del pasado jueves 22 en Warzone, aparte del nerfeo acostumbrado de algunas armas, sin duda ha sido la nueva modalidad de juego por tiempo limitado de carga. Consiste alternativamente en proteger o atacar un convoy que se dirige a recuperar las piezas de interés de los satélites caídos en Verdansk, como consecuencia de la acción de Shackle comandado por Stitch. Es una forma más de avanzar en el camino para completar el pase de batalla de la temporada, pero que por su estructura puede permitirte hacerlo algo más deprisa, ya que siempre que no te topes con jugadores muy avezados, podrás conseguir más kills que las habituales si, como yo, no eres un experto en las lides de COD. Se trata de un par de convoys compuestos de 2 camiones cada uno, los cuales portan sobre la cabina una torreta móvil con ametralladora de grueso calibre que pueden manejar los jugadores a conveniencia. De forma exclusiva, el juego se desarrolla en 3 localizaciones que se delinean aproximadamente de norte a sur o de sur a norte, depende del lado en que te toque, en los sectores del sur de Verdansk. Empezando por la izquierda, la primera, en el sector 3, corre desde la gasolinera de Promenade West hasta la Train Station. La segunda, en el sector 4, desde la colina por debajo de Park hacia el Nakatomi. Y la tercera, en el sector 5, desde el puerto hacia la colina que baja de Farland. Ya en el juego, lo más propio y efectivo, sobre todo al comienzo de la partida, cuando te toca defender, es apropiarse de una de las torretas de los camiones, dado que su potencia de fuego es muy alta respecto de las armas portables. Aunque deberás estar atento en el salto inicial, ya que lo normal es que la mayor parte de los jugadores de tu equipo intenten llegar a ella antes que tú. Además, a los efectos, será como si hubieses tomado un contrato del más buscado, ya que buena parte del equipo contrario intentará acabar contigo dado el peligro potencial que representas. Si no lo consigues, te tocará buscar una buena posición, si es elevada y cubierta, mejor, y estar muy atento para ver por dónde se aproximan tus enemigos, o los snipers, al acecho de una presa. Dado que los 2 convoys avanzan más o menos en paralelo, aunque a cierta distancia, desaconsejo posicionarse entre medias, ya que si estás poniendo tu atención en uno de los dos, que hayas elegido A o B, es muy probable que los enemigos que, por ejemplo, asaltan el otro, la tomen contigo y desde su flanco te pillen por la espalda. En el transcurso del juego y en unos lugares determinados podrás construir rápidamente obstáculos que impidan el avance de los convoys si estás atacándolos. Levantar torretas de madera desde las que atacar o defender. Cumplir contratos de reconocimiento que te proporcionarán puntos extras y armas accesorias como el ataque de racimo. Objetivo marcado para ataque. Hacer uso de las cajas de suministros, previo pago, para hacerte, por ejemplo, con un dron guiado con explosivos para atacar por sorpresa, y lo habitual respecto de armas, placas, etc. A medida que los convoys avanzan, la toma de posiciones deberá estar a la orden del día. Si estás atacando y consigues subir a uno de los camiones, puedes sorprender a los defensores, que en algunos momentos no entenderán por qué les disparan desde su propio camión. Utilizar las grúas u otros puntos elevados te proporcionarán ventaja, pero no durará mucho tiempo. Si todo va bien, podrás alcanzar la victoria final. ¡Excelente equipo! Nos hemos llevado la pieza de satélite. Si no, te tocará afrontar la derrota. En definitiva, una nueva modalidad que es capaz de mantener la tensión y puede servir de revulsivo al Battle Royale o botín, aunque al final puede cansar y exasperarte si algún jugador en particular la toma contigo y eres incapaz de acabar con él. Os dejo a continuación algunas interesantes imágenes y resultados al respecto. Que disfrutéis. Hasta la próxima. Saludos. El enemigo ha recuperado una pieza del satélite. Debemos defender el resto.
Alfa está avanzando. Intenta. Adelante. Matad a los que la protegen. Has recibido tu merecido. ¡Carga! El enemigo ha localizado otra pieza de satélite. No podemos permitir que lleguen a ella antes de que recibamos refuerzos de brazo. Carga ha cruzado el segundo punto de control. Impacto óptimo. El enemigo ha recuperado una pieza del satélite. Debemos defender el resto. ¿Cuál es tu problema? Han destruido nuestro obstáculo. Ahora Alfa puede avanzar. ¡Detened la carga! Buen trabajo. Nuestros refuerzos han llegado y hemos detenido el avance del enemigo. Baja Ha confirmada. sido eliminado. Alfa está en movimiento. Atención, una baja. Los refuerzos tardarán en llegar 2 minutos. Alfa está bloqueada. Un problema menos. Venga, Obstáculo ha también. sido destruido. Quedan 45 segundos. Estamos retrasando a Bravo. Amenaza eliminada. La carga Bravo está en disputa. Va una de fragmentación. ¡Contacto! El enemigo está retrasando. ¡Mierda! ¡Contacto!
satélite. Eliminad a los defensores de Alfa. Alfa se acerca al punto de lanzamiento. Hay que detenerla. El enemigo ha tomado la ruta A. El enemigo ha obtenido otra pieza del satélite. Debemos asegurar que eso Atención, una baja. ¡Me están disparando! Una carga enemiga ha llegado a su destino. ¡Retirada!